Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestra clase de Antiguo Testamento y sus enseñanzas. En esta clase vamos a estar estudiando el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el nombre con el cual comúnmente lo conocemos en lenguaje moderno, tanto en español, en inglés y demás. Pero en hebreo, el nombre que lleva este libro es Devarim, que significa las palabras. Y lleva este nombre porque si lees Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Y normalmente la manera en que asignaban los títulos era usando la primera palabra o una de las primeras palabras en el primer enunciado para describir el libro. Así que las palabras, Devarim, Deuteronomio. Este libro provee una síntesis de todo lo que hemos estado viendo. Es un libro que no fue escrito en un escritorio pensando en que la gente iba a tomarse su tiempo en escucharlo, en leerlo. Deuteronomio sucede como una predicación. Moisés va a hablar todas estas palabras, todos los 30 y tantos capítulos que hay en Deuteronomio, fue un mensaje que le da al pueblo de Israel sin detenerse. Así que piénsalo de esa manera. No sé si alguna vez te has sentado a escuchar Deuteronomio completo. Si lo quieres intentar, agarra una aplicación de la Biblia que tenga Biblia en audio y aviéntate todo Deuteronomio. Eso fue lo que experimentaron los israelitas en ese momento. Escuchando a Moisés, está en sus últimos días y está dando todo este mensaje que está cargado de contenido. Así que esa es la experiencia de Deuteronomio. La manera en que está escrito es sumamente interesante porque acuérdense que Dios, sabe hablar todos los idiomas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios no tiene problema en decir, a ver, vamos a presentar esto en español, en francés, en rumano, en ruso. Dios habla todos los idiomas. Pero también algo que hace Dios es que habla en un lenguaje que podemos entender. Usa las formas que eran entendibles para este tiempo y a nosotros nos habla con formas que son entendibles. Lo vemos mucho del lenguaje y las enseñanzas de Jesús, le decía, porque si un sembrador sale, era un lenguaje que ellos podían entender. Imagínate que Jesús hubiera llegado y les dice, bueno, es como si una persona va y carga su carro electrónico en una de las bases y empieza a decir que los Teslas no van a tener contexto. Entonces no solamente habla todos los idiomas, habla siempre en un lenguaje en el que podemos entender. Y lo que sucede a nuestro alrededor es usado para poder traer claridad. ¿A qué voy con todo este contexto? En este tiempo era muy dado que se hagan acuerdos, contratos, pactos entre reyes. Eran contratos que unían a pueblos por completo. Estos contratos, por así llamarle, no llevaban el nombre de contratos, pero estos acuerdos tenían cierta estructura que cuando te metes a libros de historia y demás, puedes ver que en esta era había varios, esta práctica de hacer, otra vez, sigo usando esta palabra, un contrato con ciertos elementos era algo común en ese tiempo. Y cuando vemos Deuteronomio, vemos que lleva la misma estructura. ¿Cuál es esta estructura? Comienza con dando antecedentes. No sé si hay algún abogado escuchando esto, pero los contratos tienen alguna forma. Bueno, Deuteronomio, igual que los contratos de ese tiempo, comenzaban por antecedentes. Se comienza por dar un relato histórico. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos trae hasta este punto? Normalmente se cuenta una historia, pasó esto, este pueblo vivía acá, este pueblo vivía acá, nos unimos, pasaron estas batallas, pasaron esto, y se comienza la primera parte con los antecedentes, relato histórico. Después vienen los votos o las obligaciones. Viene todo lo que se comprometen a hacer ambas partes. Yo haré esto, cumpliré esto, proveeré paz, traeré provisión, haré esto, 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 esto. Y era la manera en que se arreglan.
Después, el tercer elemento es que vienen las promesas o los beneficios del cumplimiento. De cumplir todo lo que se prometió en el segundo antecedente, esto y esto y esto y esto y esto sucederá. Y cuarto, vienen las consecuencias o maldiciones por su quebrantamiento. De romperse estos votos, esto y esto y esto y esto y esto sucederá. Esto trasciende tanto que es la manera en la que se constituían los matrimonios en aquel era. Y de hecho, si lo piensas, se parece mucho aún como lo hacemos en manera moderna. Solamente hoy en día, en nuestros contratos matrimoniales o en nuestros certificados matrimoniales no tendemos a poner las consecuencias. En caso de romperse estos, entonces, pero hace tiempo sí se hacía. En el tiempo todavía de Jesús se hacía. Si llegaba a haber algún divorcio, si llegaba a haber algo así, estaba ya escrito lo que se tenía que hacer y lo que iba a tener que pagar y todo lo que iba a tener que cumplir por haber roto a los votos que se habían realizado. Es súper interesante que Deuteronomio lleva esta estructura porque nos ayuda a entender dos cosas. Lo que comenzaba diciéndole, Dios les está hablando en un lenguaje que pueden comprender. Y dos, nos deja ver que esta unión que vemos en Deuteronomio, simbólicamente es como una unión matrimonial que Dios está haciendo con su pueblo. Y esta ilustración no nos debe asustar, puesto que Pablo la lleva a su máxima expresión en Efesios, diciendo, es que este es el misterio cuando está hablando del matrimonio. Dice, y no me refiero a la unión de un hombre y mujer, al misterio de Jesús y su iglesia. Así que hay una unión matrimonial, y hago esto porque es simbólicamente matrimonial, que viene representada y comienza, lo podemos ver cómo está pasado, perdón, esta unión donde hay votos, donde hay promesas, donde la fidelidad es el fundamento y donde hay un montón de beneficios. Lo decíamos en Levíticos, beneficios para su bienestar, sí, sí, pero también esa bendición, esos beneficios iban a sobrellenar toda la tierra. Así que es súper interesante. Tenemos que veas Deuteronomio y lo vuelvas a leer, ya sea que lo escuches de completo o lo vuelvas a leer y puedas identificar estos cuatro elementos que le van a traer mucha estructura. ¿Por qué está así? Ahora ya lo sabes. Pero para esta clase quiero enfocarme en algunas enseñanzas muy particulares. Acompáñame en tu Biblia a la primera, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Este capítulo es, me atrevería a decir que contiene los versículos más citados a lo largo de la historia del pueblo de Israel, incluso hasta la fecha. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 de Deuteronomio, de Barim, podemos encontrar en el versículo 4 una, una frase que es conocida como el Shema. Shema es la palabra en hebreo para decir escucha. Pero no nada más escucha como de, a ver si escuchas los pajaritos que están cantando ahorita. No, no, no. Shema tiene una connotación de escucha y obedece. No sé si sabías, pero no hay ni una palabra en el Antiguo Testamento que diga obedece. No hay tal cosa. Hay Shema, que tiene esta connotación de escucha, pero es una escucha que pretende responder, es una escucha activa. Y Deuteronomio 6:4 lo podemos leer que comienza en hebreo diciendo, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se lo acabo de decir en hebreo, no sé si algunos hablan hebreo, pero lo que acabo de decir en hebreo es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta frase que acabamos de decir, junto con el siguiente versículo, versículo 5, debe estar muy familiarizado con él.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y continúa el capítulo dándonos una ventana a lo más importante que podemos encontrar en este libro. ¿Cómo me atrevo a decir que lo más importante? No, no, no me atreví yo. Nuestro Señor Jesús fue el que se atrevió. En una ocasión llegan con Jesús y le dicen, Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué crees que les contesta Jesús? Lo puedes encontrar en Mateo 22. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y esta pregunta no salió de la nada. Era muy común que cuando un rabí, un maestro, andaba circulando, le preguntaran cosas como estas, porque esto detonaba mucho cuál era su perspectiva, cuál era su opinión, daba mucha luz de cuál era el énfasis de ese maestro. Así cuando le preguntan a Jesús como maestro, como rabí, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él no responde con una respuesta sofisticada. Él responde con una oración que desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy los judíos oran, los judíos devotos religiosos oran cada mañana. Es cuando, no sé si has visto algunas de las tradiciones, cuando se ponen una cajita aquí, que se amarran unas tiras negras de cuero y otra cajita aquí. Es por lo que viene después, en el versículo 6 dice, estas palabras las pondrás entre tu frente, entre tus ojos y las pondrás en tu mano. La tradición judía rabínica lo lleva literalmente a su práctica, pero escuche el principio. Todas las mañanas ellos dicen eso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y Jesús le responde con algo que ellos están sumamente familiarizados. Y volvemos, esto era una ventana para poder ver qué es lo más importante para este maestro. Sus enseñanzas están basadas en qué? En amar a Dios. Y luego Jesús lo sorprende agregando Levíticos 19 y les dice, y el segundo mandamiento es tan importante como este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para algunos esto será sorpresa, porque quizá pensaste que Jesús se le ocurrió eso, y eso es enseñanza del Nuevo Testamento. Eso viene aquí en tu Biblia. Deuteronomio 6:4, Levíticos 19. Esos son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Está desde el Pentateuco siendo enseñado para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este es el corazón del Padre. Este es el corazón de Dios que pretende cumplir Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso Jesús dice, este es el centro. Escucha. Escucha Israel. Escucha Israel. Es súper importante. Y hoy lo decimos nosotros, escucha. Escucha, el Señor es nuestro Dios. Acuérdense que la palabra para Señor ahí es el tetragrama. Adonai, Jehová, Yahvé. El Señor, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es nuestro Dios. Y luego, ¿qué dice? El Señor uno es. Hay muchos. Habrá muchos dioses con D chiquitas, pero hay uno solo. El Señor Adonai es el Señor, es nuestro Dios. El Señor uno es. Hay muchas personas que han estudiado estos versículos al ser, otra vez, uno de los más importantes en la tradición judaica, así como en la tradición cristiana. Y muchos se preguntan, ¿por qué viene el nombre de Dios tres veces? ¿Lo pudiste leer? Acuérdate, Señor todo en mayúsculas es este nombre. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo, y sigue diciendo. Y una de las cosas que podemos ver ahí es que estas diferentes menciones, algunos se los adjudican a la Trinidad de Dios, donde empieza a revelarse, empieza a mostrársenos a nosotros, no a construirse en lo eterno, sino a revelárselos a nosotros, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto va a tomar tiempo que se desarrolle y que la humanidad lo podamos entender,
Pablo va a entenderlo y por eso empieza a decir en 1 Corintios, si no me equivoco, dice, y por eso para nosotros hay un solo Dios, citando el Shema. Dice, hay un solo Dios, le está hablando a los gentiles. Los gentiles, que a diferencia de los judíos en aquel tiempo, todos tenían muchísimos dioses. Muchísimos dioses. Y dice, no, 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 no se equivoquen. Hay un Dios. Y es el Padre, que se ha revelado en su Hijo por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto enseñanza del Nuevo Testamento que nos vuela la cabeza, pero esto es, lo encontramos en Deuteronomio. Así que escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Pero luego te animo a que lo marques en tu Biblia, porque después de darnos la clave al corazón de la enseñanza de Dios, de Jesús, nos da instrucciones muy prácticas. Chécate lo que dice. Dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás con ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Puedes ver qué interesante esto? Después de darnos, esto es el centro de mi enseñanza. Y dice, y por cierto, padres, es tu responsabilidad transmitirlo de generación en generación. ¿Cómo? Habla de esto en todo momento. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas, cuando vengas, cuando todo momento, estas palabras de tu boca, estas palabras no se apartarán de tu boca. Porque esa es la manera en la que podemos estar cumpliendo lo que el Señor dijo. Amarás al Señor con todo lo que tienes. Así que este es el Shema. Ahora, Deuteronomio nos deja ver algo también muy interesante y que es clave para poder entender el resto de la narrativa. Porque después del Pentateuco vamos a pasar al tiempo de Josué, luego de los jueces, los profetas, y son tiempos bastante oscuros, son tiempos donde hay bastante infidelidad de parte del pueblo de Israel. Son tiempos donde hay mucho pecado, son tiempos donde diríamos así, donde la cosa no va en alto, sino, híjole, tropiezo tras tropiezo. Y es importante que entendamos este, ¿cómo decirlo? Estoy pensando la palabra. Es importante que entendamos cómo Deuteronomio nos da la tranquilidad y una estructura teológica para comprender por qué Dios no va a cambiar de plan, aunque muchas veces parezca que lo está haciendo o muchas veces nosotros queramos que lo haga, porque no hace sentido que continúe con lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Acuérdense, Moisés está dándoles este sermón a todo Israel y hace algo súper interesante. En una ocasión me tocó predicar acerca de esto y ponía esta ilustración. ¿Se acuerdan de las películas de guerra? A mí me gustan mucho las películas de guerra. Particularmente viene a mi mente esta película de Mel Gibson, Braveheart, que sale pintado su cara azul en Escocia y están peleando y se avientan unos discursos preguerra. Uf, me encantan los discursos preguerra. Son como los discursos prejuegos o todos estos discursos. ¿Por qué? Porque hasta como persona que está viendo la película empiezas a escuchar. Acuérdense de la película, alguno de ustedes tuvo que haber visto esa de Mel Gibson. Y les dices, hoy enfrentaremos y sí es probable que moriremos, pero si no quieres eso, regresa a tu casa. Pero un día llegará en el que estarás pensando, debí haber muerto porque estás a punto de morir. Y empieza a hacer todo. Te dan ganas de levantarte del sillón y tú mismo pintarte azul y enlistarte y decir, vamos Mel Gibson, vamos. No sé si te ha pasado, a lo mejor nada más son mis locuras, pero estos mensajes te encienden. Bueno, Moisés está dándoles un mensaje. Acuérdense, están a punto de tomar la tierra prometida. Y el mensaje que les da Moisés es de ánimo, pero también es un mensaje lleno de claridad. Porque una y otra vez les dicen, ay, por cierto, y cuando anden allá, van a fallar. Y cuando anden allá, no podrán cumplir esto. Y cuando crucen, dejarán de seguir a Dios y se irán siguiendo unos dioses falsos. ¿Te imaginas
Un plan de guerra, un discurso preguerra, un discurso prejuego diciéndole, vamos a enfrentar al equipo ese. Y sí, cuando salgas nos van a meter una goliza. Eso no suena no suena un mensaje que llena de ánimos, ¿verdad? Pero Moisés, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, va a dejar muy claro que la garantía de los propósitos divinos no dependen del pueblo de Israel, aunque van a llamar a su colaboración. Pero finalmente, en un fundamento, sus propósitos se cumplirán porque Él es fiel y porque lo que ha dicho se cumplirá. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo con versículos porque esto nos va a ayudar. Moisés les dice y les deja claro que estas regulaciones, estos votos que van a hacer, es un discurso. O sea, si recuerdan, en varias ocasiones Moisés le dice al pueblo, esto es lo que Dios exige. Y todo el pueblo responde, sí, eso haremos. ¿Están seguros? Sí, eso haremos. Es como una toma de protesta. Otra vez, estoy usando lenguaje moderno para ayudarnos a comprender. ¿Esto es lo que se nos exige? Sí, eso haremos. Esas regulaciones eran para poder tomar y permanecer en la tierra. Acuérdate estas dos palabras. Tomar posesión y permanecer en la tierra. ¿Cuál tierra? ¿La tierra que se le prometió a Moisés? La tierra que se le prometió a Abraham. La promesa de una nación y la tierra están prometidas a Abraham. A Moisés se le dan las instrucciones para caminar y ser luz como nación, y al caminar en eso, sus beneficios, en un resumen, es poder tomar y permanecer en la tierra. ¿Ok? Acompáñame a Deuteronomio 4. Aquí está la clave. Deuteronomio 4 es un capítulo esencial para poder comprender el rol de Israel en todos los demás libros que estamos a punto de entrar, desde Josué hasta Malaquías. Deuteronomio 4, versículo 1 y 2 dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Entonces, ¿qué le está diciendo? Aquí es donde podemos sacar. Márcalo. Deuteronomio 4, 1 y 2 es cuando le dice los propósitos. ¿Qué va a pasar si ellos caminan en obediencia? Podrán tomar y permanecer en la tierra. Pero ¿qué pasa si los quiebran? ¿Cuáles son las consecuencias de no poder obedecer o de quebrantar el pacto? Vamos a ver qué dice. Mismo capítulo, versículo 26 y 27. Escucha esto. Son palabras fuertes. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán ahí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Palabras muy fuertes. Prácticamente, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Creo que fue en la clase anterior, donde les decía que la soberanía de Dios y que vaya a cumplirse plan A sigue siendo plan A, no quita la participación activa de Israel y las consecuencias de sus fallas. De la misma manera que aplica con nosotros. Y escucha estas palabras. Y se pongo al cielo y la tierra como testigos. Prácticamente le está diciendo, si tú no cumples esto, serás sacado de esta tierra. Serás esclavizado y muchos de ustedes morirán. Puedes escuchar como que todo es negativo, pero escucha el último pedazo. Dice, el Señor los dispersará entre las naciones, exilio, donde solo unos cuantos sobrevivirán. Hay sobrevivencia. No es una destrucción total, es parcial. Esto es clave que podamos ver esto.
¿Y cómo podemos garantizar que esto no es un error de palabras o algo así? Sigamos leyendo. Acuérdense de esa regla exegética. Sigamos leyendo. Versículo 30 y 31. Aquí está la clave. Este es el corazón de Dios. Escucha. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, escucha las palabras de ánimo de Moisés. Le están diciendo, la van a regar y todo esto va a venir sobre ustedes. Es un hecho. Pero, pongan atención, en un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo. No los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Escucha esto, esto es clave. ¿Por qué Dios no va a abandonar a Israel en todo lo que estás a punto de empezar a leer, desde Josué hasta Malaquías? ¿Por qué la enseñanza de que Dios descartó por completo a Israel es errónea? Es porque desde Deuteronomio lo tenemos claro, todavía no empieza su camino, todavía no cruzan el Jordán. Y Moisés ya lo puso por escrito por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Van a fallar. Esto no me toma por sorpresa, les dice Dios, van a fallar. Pero aún en sus fallas, aún en su infidelidad, yo mostraré mi fidelidad. Habrá consecuencias y serán muy duras. Las consecuencias las puedes leer en todo el resto de los libros. Es un clamor de angustia, de desesperación. Hay momentos en donde el clamor es fuertísimo y dice, si no llegas ahorita, no habrá nadie más. Pero Dios les dice, por amor y por mi palabra que le hice a Abraham, esto se cumplirá. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios que va a colaborar en una hermosa paradoja de soberanía y voluntad y libre albedrío, en donde van a ir caminando Dios usando al pueblo de Israel y las naciones para construir todo lo que vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento. Y finalmente, culminarlo con la llegada del Mesías. Así que, otra vez, queremos ver la continuidad de esta palabra, la continuidad de las escrituras. No son un montón de libros separados, es una gran historia. Y es en esta gran historia que todas las demás historias cobran sentido. Así que, Deuteronomio 4 es clave para poder entender el rol de Israel en su debilidad. Uf, momento para tomar un café. Si tienes uno, este es tu momento. Siguiente punto. Siguiente punto está muy interesante. No que los demás no, pero se me hace súper interesante el que viene. Deuteronomio 18. Dale la vuelta conmigo, Deuteronomio 18. Deuteronomio 22, 17, 18. Aquí está. Deuteronomio 18, versículo 15. Vamos a leerlo. Deuteronomio 18, 15 dice: Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. ¿Te acuerdas cómo terminamos Deuteronomio 4, 31? Dice, a él escucharán. Y aquí escucha lo que está diciendo Deuteronomio 18, 15. Dios levantará un profeta en medio de ti como tus hermanos. Y a él oirán. Versículo 18. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mande. ¿A qué le suena a este profeta? Escucha, Moisés le está diciendo, Dios va a levantar a un profeta como tú. ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. Significa que va a mandar un profeta que será humano. Esto es importante, lo podemos asumir, pero no, pudo haber mandado un ángel, pudo haber mandado un mensajero celestial, pero no, le dice, va a venir uno que va a portar el mensaje de Dios y es humano. Y esto es muy importante.
No nada más es humano, dice, será como tú de tus hermanos, será un israelita. Y en él se le pondrán todas las palabras que deberá hablar, y él hablará todo lo que yo le diga. ¿A quién le suena este? Quizás muy obvio, pero piénsalo por un momento, no te adelantes. En este momento, el profeta más grande que ha tenido Israel es Moisés. De hecho, Deuteronomio termina diciendo que no hubo otro profeta en Israel como él. Es el más grande que han tenido. Yo sé, después tenemos Elías. Podríamos decir que es el otro más grande. Y creo que es una de las razones por las cuales cuando Jesús tiene la transfiguración, tiene a Moisés y Elías. Y también es porque representan la Torá y los profetas, el Pentateuco y los profetas. Pero hasta ese momento Moisés es su intermediario. Es el que el pueblo ha dicho, no, 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 nosotros no subiremos porque nos vamos a morir. Eso es muy peligroso. A ti te seguimos, a ti te escuchamos todo este tiempo, todos estos 5 libros. Si ves un patrón en los libros, es y Dios les dijo, y Dios le habló a Moisés, y Dios les dijo, y Dios le habló a Moisés. Perdón, hay una relación de intermediario muy, muy fuerte. Y Moisés le dice, viene uno mayor a mí. Así termina Moisés. Viene uno mayor a mí, a él deben escuchar. Esto generó una expectación enorme en el pueblo. A lo largo de la historia de Israel, me voy a adelantar un montón. Imagínense, del tiempo de Moisés al tiempo de Jesús. En todos esos años, había una expectativa muy fuerte de 3 personajes. De el profeta, no un profeta, se levantaron muchísimos profetas, pero de el profeta que Moisés hablaba, había una expectativa de que llegara Elías, por como cierra Malaquías, que dice, vendrá uno en el espíritu de Elías, y el Mesías. A lo largo de estos cientos de años, toda la nación está en una constante expectación de ver alguna de estas 3 figuras. En algunas veces pensaban que era uno solo, en algunas veces pensaban que eran 3 diferentes, en algunas veces los combinaban, pero eran 3 figuras que constantemente estaban esperando. ¿Por qué? Porque estas 3 representaban liberación, rescate, salvación, guianza, restauración, representaban lo mejor que le pudiera pasar al pueblo. Y como lo puedes ver con una ojeada a tu Biblia, el pueblo no le está yendo bien constantemente. La nación no está caminando en Génesis 12 en ser bendecida para ser de bendición. Al contrario, apenas está sobreviviendo una y otra vez. Pero Dios no los abandona. Pero pagan sus consecuencias y salen en exilio y regresan y luego otra vez y híjole. Pero están estas 3 figuras. Y es súper interesante porque si tú recuerdas, hay un momento en donde le preguntan a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, perdón, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le contestan sus discípulos? Unos dicen que eres un profeta. Cuando se dice un profeta o el profeta, se refieren a este. A Deuteronomio 18:15, no nada más un profeta, sino el profeta. Otros dicen que eres Elías. ¿Por qué dicen que eres Elías? Por Malaquías. Dice que va a venir uno en el espíritu de Elías. Que de hecho, ¿quién viene a cumplir este rol? Juan el Bautista. Jesús mismo lo dice. Él es. Él es el que vino en el espíritu de Elías preparándole el camino al Señor. Pero finalmente es cuando se levanta Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y voltea y le dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre, el Mesías. Pero quiero que puedas ver la cantidad de citas que hacen conexión con este pasaje de Deuteronomio 18:15. No las tienes que ir siguiendo, yo las tengo enlistadas, así que para mí va a ser más fácil leerlas que estarlas hojeando, pero puedes irlas apuntando. La primera, Hechos 3, versículo 22 y 23, dice, porque Moisés dijo, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo entre tus hermanos. Debes escucharlo en todo lo que te diga. Todo el que no escuche será cortado entre su pueblo. Aquí es cuando Pedro está dando este mensaje después de Pentecostés y les cita esto
Están todos los hombres judíos de la diáspora. ¿Qué significa esto? Judíos que vivían en otros países, en otras regiones y habían ido para la fiesta de Shavuot, de las semanas, de las enramadas. No, de las enramadas es después, de las semanas, perdón, de Shavuot. Pentecostés en nuestro idioma. Y, y Pedro cita este versículo para decirles, este es Jesús. ¿Y qué nos dijo Moisés que teníamos que hacer? A él tendríamos que escuchar. Por eso Jesús dice, mis ovejas me escuchan y siguen mi voz. Mis ovejas me escuchan y me obedecen. Hay una conexión. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a decir. Hechos 7, versículo 37, hablando Esteban, antes de ser martirizado, dice, este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Está diciéndole a todos los que están escuchando, este Jesús es el que Moisés anunciaba. Juan 1:45 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, aquel que los profetas predijeron, Jesús de Nazaret, hijo de José. ¡Pum! Escucha la claridad. Cuando llega Felipe con Natanael, le dice, hemos encontrado. ¿Y cómo le describe al Mesías? No le dice, hemos encontrado al Mesías, le dice, hemos encontrado aquel que Moisés nos anunció. Hemos encontrado. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret, el hijo de José. Acuérdense, para ellos es uno de entre sus hermanos. ¿Cómo? Pero es humano. Así es. Pero pronto van a descubrir que es humano y es Dios. Sigamos. Juan 5:46 dice, si hubieras creído a Moisés, le dice a los líderes religiosos Jesús, a mí me creerías porque él escribió en mí. Estas fueron palabras fuertes. Estas son palabras fuertísimas. Porque él escribió de mí. Y es aquí cuando le cuestionan, le dices, pero espérate, tú estás viviendo ahorita, no tienes ni 30 años, Moisés fue hace muchísimo, ¿cómo que él escribió de ti? Él escribió de mí. Él se alegró, lo hice con Abraham, y él se alegró de ver mis días. ¿What? ¿Qué? Chécate la cantidad de conexiones que hay sobre este pasaje que es tan fácil para nosotros brincándolos. Deuteronomio 18:15. Mateo 17:5 dice, todavía estaba Pedro hablando cuando una nube luminosa los envolvió y una voz de la nube dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Escúchenlo. ¿Lo volviste a poner? Shema. Shema. Escucha, pero no nada más escucha para que entre por aquí. Shema, escucha para responder en obediencia. A Él escúchenlo. ¿Por qué? Porque sus palabras son palabras que vienen directamente de Dios. Por eso Él dice, yo solo digo lo que me dice mi Padre. Uf, está poniendo bueno esto. Juan 1:21 le dice, ¿y tú quién eres? Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Esto nos deja ver simplemente lo que les explicaba de cómo había esta anticipación a el profeta, a Elías y a el Mesías. Y solamente como una cápsula rápida, el profeta, Jesús. Elías, Juan el Bautista. El Mesías, Jesús. Hebreos 1, esto está genial. Hebreos 1, capítulo 1 y 2. Escucha, con todo lo que hemos dicho, esto va a hacer muchísimo sentido. Comienza diciendo Hebreos. En muchas ocasiones pasadas y de muchas maneras diferentes, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el universo. ¡Wow! ¿Cómo nos habla? Dios ha hablado en muchísimas maneras. Pero en los postreros días
nos habla a través de su Hijo, porque ha puesto todas sus palabras. Por eso Tomás, cuando le pregunta, ¿cuándo veremos al Padre? Jesús voltea y le dice, si me ves a mí, ves al Padre. Porque todas sus palabras han sido puestas. Él es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1. En Él has decidido habitar toda la plenitud del Padre. ¿Escuchas eso? Toda la plenitud del Padre. Cuando ves a Jesús, estás viendo a Dios. Esto es algo que podemos tomar como discípulos del Nuevo Testamento, podemos tomar como algo muy ligero. Pero cuando vemos a Jesús, piensa en el Antiguo Testamento, cuando alguien... Ahí voy, un segundo. Cuando alguien veía a Dios, se tiraba al piso temblando de miedo, pensando, voy a morir, voy a morir. Sin embargo, Juan lo dice de una manera hermosa. Nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos escuchado a Dios, el Verbo que se hizo carne y habitó y anduvo entre nosotros. Esto es lo que nos deja ver Deuteronomio. Otra vez, una esperanza increíble. Viene uno mayor a mí. A él escúchelo. Hay esperanza. Y a otra cosa. Por cierto, apenas va a empezar su carrera. Apenas va a comenzar su misión, Israel. Y déjenme decirles, van a fallar. Y van a fallar brutalmente. Pero Dios no los va a desechar. Va a haber muchas consecuencias, pero hay un remanente. Y Dios va a cuidarlo porque no hay plan B. Dios va a cumplir lo que les ha prometido. Así que esto es extraordinario. Esto nos debe llenar de esperanza, de amor, de seguridad. Otra vez, la fidelidad que vemos que Dios le ha mostrado al pueblo de Israel es una ventana, macro ventana, a conocer la fidelidad que Dios tiene para nosotros. Que aún siendo infieles, Él persevera y nos guarda y nos lleva a la plenitud. Así que Deuteronomio nos deja ver el corazón de Dios en el Shema, nos deja ver sus propósitos para sus representantes, para su pueblo, en el cual seremos injertados como iglesia. Por lo tanto, lo que estás viendo aquí nos empieza a hablar. Estamos siendo injertados como esta nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Es esta perseverancia. ¿Por qué? Porque se sostiene en su fidelidad y también nos anuncia. Les anuncia y nos confirma el Mesías que sería hombre. Esto es, el milagro de la encarnación es algo sumamente asombroso. Completamente Dios, completamente hombre. Luz de luz, Dios de Dios, como dice el Concilio de Nicea. Completamente. De hecho, pensemos por un momento, voy a tomar los últimos minutos. Piensa un momento en la encarnación. Piensa en este milagro. Dios mismo, toma forma de hombre y no lo toma momentáneamente. Déjame decirte algo asombroso. El día de hoy hay un hombre judío con marcas en sus manos y en sus pies, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí día y noche. Tomó un cuerpo humano y ahora en su cuerpo glorificado permanece para siempre. No es un fantasma. Él mismo le decía a sus discípulos, ven, tócame. No soy un fantasma. Soy el primero de la resurrección, de todos los que habremos de resucitar. El cielo no está lleno de un montón de ángeles en truza tocando el arpa, sino es la espera donde Jesús es el primero, el hermano mayor con un cuerpo glorificado. Y en su segunda venida dice que todos, primero los que han muerto primero y luego los que estamos aquí, seremos encontrados y seremos glorificados. Y empieza una era que tradicionalmente se le conoce como Olam
Jabá, la era venidera. Así que, ¿por qué es increíble la encarnación? Porque viene a unir lo que en el principio se dividió. ¿Y qué es esto? El cielo y la tierra. Acuérdate esto, y lo voy a decir de manera muy simple. La tierra no es lo contrario al cielo. El infierno es lo contrario al cielo. La tierra y el cielo fueron para ser una. Una con distinción. Piénsalo, el cielo y la tierra es una con distinción. Hay un contraste, porque la tierra no es el cielo y el cielo no es la tierra. Hay un contraste, pero también hay un contacto y en el Edén están completamente unidas. Ahorita espiritualmente hay unidad, pero aún están separadas. Pero poco a poco empieza a crecer esta comunión. Entonces hay un contraste, hay un contraste, hay una conexión y eventualmente experimentaremos una perfecta comunión donde el cielo y la tierra se vuelven uno y reinaremos juntamente con Él. Y esto nos debe llenar de esperanza. Este mensaje nos debe animar. Y otra vez, estamos estudiando simplemente los primeros 5 libros de la Biblia hasta ahorita. Les vuelvo a recordar, esto debe llenarnos de hambre por volver a leer las escrituras, por volver a entrar y decir, abre mis ojos, lléname de curiosidad, dame nuevo entendimiento, renueva mi mente, desbloquea todo lo que está bloqueado, lo que ya aprendí. Una de las oraciones, aún lo recuerdo, más importantes fue después de graduarme del instituto. Me acuerdo que estaba en un viaje misionero en España, pero mi conocimiento, como dice Corintios, me había inflado la cabeza. Y yo volteo para atrás y aparte da vergüenza porque mi gran conocimiento, yo volteo para atrás y la verdad es que era un chiqui conocimiento, pero para mí se me hacía enorme y me estaba haciendo como un tiranosaurio rex, cabeza grande y manos chiquitas para amar. No, no amaba, te estaba volviendo orgulloso, pero también agarraba la Biblia y decía, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Escuchaba un mensaje, ya lo sé, ya lo sé. Y en un día me cae el 20. Estaba en España, me acuerdo, y me cae este 20 de decir, mi corazón está cerrado. Todo lo sé. Y me queda claro que no todo lo sé. Y me acuerdo que con lágrimas en mis ojos le dice, Señor, borra todo lo que sé, porque me está estorbando de conocerte. Y varias veces el Señor ha venido a hacer esto, donde viene a destrabar estas murallas de orgullo, de soberbia, que se levantan, a veces conscientes, a veces inconscientemente, pero por eso constantemente podemos acercarnos como el salmista, como el rey David lo hacía, decía, examíname y purifícame y ve si hay maldad en mí, porque ves que es muy consciente y ves que no es tan consciente, pero sigue estando ahí. Así que Señor, rescátanos, llévanos a ti. Y esto debe llenarnos de esperanza. Con esto terminamos Deuteronomio y con esto terminamos el Pentateuco. En la siguiente ocasión seguiremos con el resto del Antiguo Testamento. Dios los bendiga.